Muy buen día, pues me da mucho gusto dirigirme a ustedes en este tema de las contribuciones. Su servidor, doctor Armando Llanos Mendoza. Es un gusto para mí poderles aportar algo de conocimientos en esto que tiene que ver con el tema de lo fiscal. En primer lugar, pues recordar que esas aportaciones de dinero que tenemos que entregar al Estado son creadas, establecidas por el Congreso. Entonces nuestro Congreso es quien establece las contribuciones a nuestro cargo. El Poder Ejecutivo es el que se encarga de aplicar esas leyes impositivas y hacer el cobro de las contribuciones que se tienen que otorgar para que el Estado pueda subsistir. De otra manera, pues el Estado se verá impedido para cumplir con todos sus objetivos, con todas sus finalidades legalmente establecidas, y pues se va a ver entorpecida la labor, ¿no?, que existe en esa materia. Ya previamente estuvimos comentando que pues esas contribuciones son variadas, hay a nivel federal, estatal, municipal, y están en diferentes leyes, en diferentes disposiciones jurídicas. Cada ley incluso puede tener su reglamento también, que es algo interesante. Entonces las normas tributarias que imponen contribuciones las tenemos principalmente en la Constitución y después en las leyes. Sí quiero comentarles que las leyes internacionales no aplican para cobrar contribuciones en nuestro país. Es decir, las disposiciones jurídicas en materia impositiva tienen sus límites en los territorios de los estados. No así, si usted lo puede notar, los derechos sí tienen una naturaleza, una categoría de trascender las fronteras de los países en muchos de los casos, ¿no? Hay algunos estados que sí no permiten que entren esos derechos consagrados en los tratados internacionales, pero sí las cargas impositivas tienen el límite territorial, ¿no?, a diferencia de los derechos que pueden tener un límite más amplio. Sería interesante que existiera cargas tributarias impositivas que trascendieran las fronteras y gravaran fuera de ese territorio, pero pues ese ya es un trabajo que quienes crean las leyes lo tienen que trabajar, ¿no?, lo tienen que hacer para que existiera también un organismo internacional e impositivo que se encargara de vigilar todos esos gravámenes, sobre todo en personas que tienen un impacto internacional en sus actividades, empresas o particulares que ganan dinero aquí, ganan dinero en otro estado, ganan dinero en otro país, y muchas de las veces llegan a tener pocas cargas impositivas en unos, más grandes en otros. Entonces como que homogenizar los impuestos, los gravámenes, las cargas impositivas en los particulares para de alguna manera pues abarcar a los particulares, ¿no? ¿Cómo se pagan las contribuciones? Pues las contribuciones se pagan en moneda nacional. No acepta el fisco otro tipo de monedas más que el peso. Sí quiero comentarles que cuando una persona no paga en tiempo y el Estado le exige el cumplimiento, puede embargarle bienes. Entonces también pudieran llegar a cubrirse las contribuciones con bienes cuando el particular no las paga en tiempo y forma. Entonces el Estado se las exige y pudiera llegar a embargarles, ¿no? ¿Qué autoridades embargan o qué autoridades hacen esas labores? Pues ya lo comentamos en otros videos. Tenemos al SAT a nivel federal, al IMSS, al SATEC, que es el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. Cada estado tiene su propio organismo. Tenemos las tesorerías municipales. Entonces esos organismos se encargan de hacer una recaudación forzosa a quienes no quieren cumplir con sus obligaciones. De esa manera el Estado pues se va a llegar de los dineros que requiere, ¿no?
Si la persona no tiene dinero, pues casi el Estado lo deja de ese tamaño. También para el Estado el tener tantos bienes no le es muy productivo, porque los bienes ahí están, no se mueven y a veces es difícil transformarlos en dinero. Entonces, cuando el Estado, por ejemplo, nota que lo único que tiene esa persona son algunos bienes, tanto muebles como inmuebles, y dice el Estado, pues es que lo que yo necesito es dinero. Entonces, de alguna manera el Estado pues ya lo deja así, ¿no? Me ha tocado algunos clientes que les dicen, bueno, pues si no tienes dinero, pues no te voy a quitar tus cosas, ¿para qué las quiero? El Estado no tiene bodegas, sí tiene un organismo que se encarga de administrar todo eso, pero no tiene la capacidad suficiente para embargar todo. Ahora bien, si le quitan a una persona todo lo que tiene, ya no es productiva, ya no obtiene ingresos y entonces ya no paga contribuciones. Entonces el Estado dice, prefiero que pagues contribuciones, que te quedes con lo que tienes y pues me pagues algo de lo que tienes adeudado conmigo. Entonces, bueno, pues son algunas cuestiones interesantes. Imagínense si estamos hablando de que más del 50% de la población no paga contribuciones, entonces el Estado se tendría que quedar con muchos bienes de más del 50% de la población. ¿Y qué va a hacer con ellos? ¿Dónde los va a guardar? ¿Cómo los va a administrar? ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Quién los va a querer? ¿Quién los va a comprar? Entonces el Estado pues dice, no, bueno, pues ya mejor quédate con tus bienes, yo necesito moneda nacional. El impuesto donde más se recauda pues es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta también yo le llamo impuesto sobre los ingresos. Todas las personas que obtengan ingresos pues pagan el impuesto sobre la renta. Es de lo que se nutre el Estado. Sus tasas pueden llegar hasta el 35%. Sí quiero comentarles que hay países que los tienen alrededor, este impuesto sobre la renta, alrededor del 60 o 70%. Entonces, dentro de lo que cabe en México, estamos hablando de que pues está más o menos. En Estados Unidos es más bajo, ronda los 20 y tantos %. Entonces, dentro de lo que cabe, pues ahí está más o menos el impuesto sobre la renta. Lo pagan pues todas las personas que obtengan ingresos, y esos ingresos, ese dinero pues es para los gastos públicos. Ya lo comentamos, artículo 115 constitucional nos habla de algunos servicios públicos, no están todos, pero consideramos que son los más importantes. Entonces ese es el fundamento más trascendental. Y eso de pagar impuestos pues está en el artículo 31 fracción cuarta constitucional. Dice que, bueno, la Constitución está redactada sin tomar en cuenta la igualdad de género, como le llaman. El artículo 31 fracción cuarta dice que solo los mexicanos pagan contribuciones, entonces las mexicanas no, ¿de acuerdo? Está mal redactado. Entonces tendría que el legislador hacer un cambio, una modificación a esa disposición. Entonces dice que todos los mexicanos deberán contribuir para los gastos públicos de manera proporcional, es decir, una proporción a sus ingresos, de manera equitativa. Esto es un trato justo a todas las personas, de acuerdo a las leyes. Este es el principio nullum tributum sine lege. No hay tributo sin ley. Todo lo que paguemos de contribuciones debe estar una ley. Y los vamos a pagar las contribuciones a la Federación, estados y municipios. Es muy importante que quien ignore las disposiciones fiscales, ¿sí?, no se le exime de su cumplimiento. Es decir, yo no puedo decir, es que yo no sabía que se pagaba ese impuesto, yo no sabía que me tenía que dar de alta, yo no sabía que tenía que llevar una contabilidad, yo no sabía que tenía que presentar declaraciones. Eso no vale, ¿sí?, el ignorar las disposiciones fiscales. ¿Dónde están ahí? Bueno, pues en el Diario Oficial de la Federación, ahí se publican. Es nuestra obligación como abogados, como abogadas, verificar o revisar constantemente el Diario Oficial de la Federación y buscar las nuevas modificaciones, las nuevas regulaciones de las disposiciones jurídicas, ya que no podemos ignorar su cumplimiento.
Y bueno, pues se crean por medio de un proceso legislativo. Todas las disposiciones jurídicas siguen un proceso legislativo, que es una iniciativa, una discusión, ¿sí? Antes de eso, bueno, pues hay comisiones que analizan esas disposiciones. En el Congreso hay una comisión de Hacienda y esa comisión se encarga de revisar los proyectos. Tenemos un problema muy grave en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema político, como domina en el Congreso siempre, casi siempre a través de los años, un partido político específico. Entonces el presidente de ese mismo partido les indica cómo deben aprobar esas disposiciones, y entonces pues prácticamente la discusión que hay ahí pues nada más es palabra, porque pues ya vienen aprobadas por el presidente malamente, ¿verdad? Y entonces las personas del Congreso por lo único que hacen es tramitar esa disposición. Quiero hacer mención de que el Congreso es representante del pueblo, no de un partido político. Desafortunadamente actúan al revés, actúan como representando a un partido político y no al pueblo, quien votó por esas personas, ¿no? Entonces, al discutir y aprobar las disposiciones fiscales, pues tienen que tomar en cuenta al pueblo, que fue quien votó para que lo representaran en el Congreso. Pero esperemos que en un futuro pues ya haya un cambio en ese aspecto y realmente se represente a las personas. Ya que las discuten, lo aprueban, el Ejecutivo lo sanciona, y por ahí dicen, bueno, es que el Ejecutivo lo va a vetar. ¿Qué quiere decir que lo va a vetar? Quiere decir que no lo va a sancionar positivamente, sino que no lo va a tramitar, no lo va a publicar, que sería la siguiente etapa. Entonces casi todo lo que se publica en el diario oficial, la mayoría de lo que se publica en el diario oficial, lo autoriza el Poder Ejecutivo. Hay muchas otras publicaciones, pero la mayoría es porque el Ejecutivo lo acepta, lo sanciona y lo manda publicar. Entonces, ¿dónde están en específico esas disposiciones fiscales creadas por el Congreso? Bueno, pues están en la ley del IVA, ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Esas leyes las vamos a ver más adelante, que establecen las cargas impositivas que fueron creadas por el Congreso. Antes me gustaría mostrarles el diario oficial, pues yo procuro revisarlo todos los días. Esta es una página de internet, yo me meto y ahí reviso lo que se publica. Normalmente lo fiscal lo publica la Secretaría de Hacienda, a veces el Servicio de Administración Tributaria, pero bueno, pues yo procuro revisarlo diario para estar pendiente de las reformas federales. Yo me dedico un poquito más a legislación federal, me especializo en legislación federal, casi estatal no, sí, casi no. Lo mayor que yo reviso pues es la federal. Por eso es que yo siempre reviso el diario oficial de la Federación, pero también hay periódicos estatales. Yo normalmente no reviso los periódicos estatales, y es el periódico oficial, por ejemplo, del estado de Guanajuato. Pero si a alguien le interesa la materia estatal o las disposiciones jurídicas estatales, pues se tendría que meter aquí a lo que es el periódico oficial del estado, ¿sí? Y aquí están los periódicos también, vienen por fechas y ahí se pueden consultar. Yo normalmente les comento de legislación estatal, casi no consulto, casi no la analizo, salvo el Código Civil para el Estado de Guanajuato, Código Procesal Civil de Guanajuato. De ahí en más ya materia federal, Código Civil Federal, Código Procesal Federal. Yo me concentro un poquito más en legislación federal, ¿no? Pero si a alguien le interesa lo estatal, pues habría que estar revisando también todos los días el periódico oficial de su estado. De cada uno de los estados de la República tienen su periódico.
y ahí se publican algunas cuestiones interesantes, ¿no? Que como abogadas o abogadas tenemos que estar pues analizando y revisando todos los días. Ahora, ya vimos qué autoridades son, ya comenté, es el Congreso, a nivel federal y estatal, es el Poder Ejecutivo, a nivel federal, estatal, y en los municipios, esa es la parte de las autoridades, pero quien está obligado a pagar las contribuciones, pues es el contribuyente, así se le denomina, así como en penal se le llama probable responsable, ¿verdad? Y se le llama indiciado y tiene otras palabritas así medio raras. El laboral, que se le llama trabajador, trabajadora. Sí, en materia familiar, que se le llama cónyuge, ¿verdad? Así, esas palabritas que en cada legislación, que en cada sistema jurídico existen. O por ejemplo hablar de los contratos, por ejemplo del fideicomiso, fideicomisario, fideicomitente. Son así palabritas que tenemos que dominar en otras áreas. Pues así en fiscal tenemos autoridad fiscal y tenemos al contribuyente, ¿sí? Que es la persona que obligatoriamente por mandato constitucional, artículo 31, fracción cuarta, debe de cubrir los gastos públicos de la federación, los estados y los municipios. Entonces, el contribuyente es el que paga las contribuciones, ¿sale? Pero no lo hace por sí mismo, contrata a un especialista. Es, por ejemplo, en materia de demandas, ¿no? Está el demandante, pero el demandante contrata a un abogado, ¿cierto? Una abogada. Entonces dice, yo soy actor o demandante, pero no actúo solo en un proceso, actúo por medio de un abogado o una abogada. Entonces, igual en materia fiscal, el contribuyente no actúa solo, tiene que contratar a un CP, a un contador público, contadora pública. Entonces, el contador y contadora pública es quien lleva la parte impositiva de una persona, tanto física como moral. Es quien conoce de las disposiciones fiscales, ley del IVA, ley del ISR, domina esas disposiciones. Como abogados o abogadas dominamos los derechos, que ya los comentamos ampliamente, todos los derechos que tienen los contribuyentes. Entonces nosotros dominamos esa parte, porque en cuanto le quebrantan un derecho a nuestro cliente, demandamos la violación a los derechos, ¿de acuerdo? Así como un trabajador, el patrón le viola sus derechos, pues demandamos porque le violaron sus derechos. Pero como abogados o abogadas, pues no sabemos de calcular su nómina, calcular sus impuestos, de cómo se le tiene que pagar en su nómina, etcétera, ¿no? Eso pues ya son los especialistas que hay en cada área. Entonces el contador o contadora pública es quien se encarga de llevar la contabilidad, de calcular los impuestos y de realizar el trámite de pago. Esa es su función. Si nosotros como abogados o abogadas conocemos los derechos, para después, cuando veamos transgredido ese derecho, demandar, ¿sí? Demandar a la autoridad o a las autoridades que los violentaron. Entonces el CP se encarga de todo lo que tiene que ver con los impuestos. Entonces en ocasiones me dicen, bueno, ¿y por qué no vemos más sobre los impuestos? Porque es esa área. Nosotros como tema de derecho fiscal, sí existen esas disposiciones, pero en específico no las aplicamos. Cuando usamos o cuando necesitamos en un proceso algo contable, ofrecemos la prueba pericial contable. Así como por ejemplo en materia familiar, que ocupamos al que analicen psicológicamente a alguien, pues ofrecemos una prueba en materia psicológica. No vamos a nosotros abogados a estarnos metiendo en esas cuestiones de psicología, ¿verdad? Porque estamos haciendo la demanda. Entonces es igual. Entonces como abogados o abogadas sí sabemos esas reglas, pero no calculamos los impuestos. Un abogado o una abogada nos encarga de calcular cuánto es lo que tiene que pagar un contribuyente. Para eso están los especialistas en esa área. Ahora, también hablamos de impuestos al comercio exterior.
Pues también nosotros como abogados o abogadas no calculamos los impuestos a comercio exterior. Lo hacen los licenciados en negocios internacionales o licenciados en relaciones internacionales. De la misma manera, si tuviéramos un mal cálculo de impuestos a comercio exterior, nos vamos a un juicio y ofrecemos la prueba pericial para que se calculen esos impuestos, ¿sí? Entonces, esa es nuestra labor, nuestra función como fiscalistas. Entonces, el contador o contadora, licenciado en negocios internacionales, en relaciones internacionales, va a contactar al abogado o a la abogada para que haga la impugnación y le va a decir al abogado o abogada: ¿sabes qué? Es que la autoridad no está calculando correctamente los impuestos. Sí, entonces vamos a hacer la demanda, ofrecemos la prueba pericial y se hace el procedimiento. Entonces, en los juicios contenciosos hay una etapa de ofrecimiento de pruebas donde se ofrece la pericial y hay otra etapa de desahogo de esa prueba pericial. Entonces ahí es donde se ventila todo lo relacionado con el pago correcto o incorrecto de contribuciones. ¿Sí? Nosotros pues debemos considerar que el contribuyente entonces no es quien calcula sus impuestos. El fisco trata de que así sea y creó un régimen que se llama régimen simplificado de confianza, que se le llama RECICO. El régimen simplificado de confianza se supone que se creó para que el contribuyente no necesitara un contador o contadora. Pero fue falso, porque sí, todos los de ese régimen de RECICO continúan siendo asesorados y asesoradas por un contador o contadora pública, ¿de acuerdo? Ese régimen simplificado de confianza se dice que una aplicación del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, va a hacer el cálculo de impuestos automáticamente y que no se va a necesitar un contador o contadora, pero reitero, eso no ha ocurrido a la fecha. Todas estas personas físicas del régimen de RECICO, bueno, pues siguen en esa línea, ¿no? Entonces vamos a ver esa parte de la página del SAT. Miren, aquí está. Dice el SAT, ¿verdad? El régimen simplificado de confianza es una simplificación administrativa para el pago del impuesto sobre la renta. Ya hablamos hace rato del impuesto sobre la renta y lo resumí en que es un impuesto sobre los ingresos. Y dice, para que se realice de forma sencilla, rápida y eficaz. ¿Qué quiere decir? Que no se ocupa supuestamente, ¿verdad?, un contador o contadora para que lleve a cabo la contabilidad de ese régimen simplificado de confianza. Reitero, eso a la fecha no ha sucedido. Todavía hay muchas personas que se les ha hecho complicado cumplir con ese régimen, ¿sí? y se tienen que asesorar de un especialista. Entonces, ese régimen es tanto para personas físicas como para personas morales. Y bueno, pues eso es lo que se publicó por la autoridad, ¿sí? Entonces, ahí está esa parte perdón, ya lo moví aquí, algo que no. Esa parte de los impuestos, ¿no?, de los regímenes. Entonces, el contribuyente es quien tiene la obligación de llevar la contabilidad y de pagar. Pero reitero, lo hace por medio de especialistas, de profesionistas. Es así como en otras materias. ¿Quién tiene la obligación de presentar una demanda? Pues el demandante, el que considera que se le violentó un derecho y va a demandar, pero estamos de acuerdo que no lo hace él, lo hace un abogado o una abogada que le redactan la demanda. Entonces es igual aquí. Los contadores o licenciados en negocios redactan el documento que contiene la determinación, cálculo y pago de contribuciones. Entonces aquí viene la pregunta: si el contador se equivoca, ¿quién tiene la responsabilidad?
Bueno, si el contador se equivoca, la responsabilidad en fiscal la tiene el mismo contribuyente. Entonces, si el contador hace mal el cálculo y determina y se pagan mal los impuestos, la culpa es del contribuyente. ¿Estamos? Pero después el contribuyente puede demandar, ¿sí?, a ese contador o contadora que hizo mal su trabajo, pero ya lo demandaría en una vía civil. ¿Estamos? Igual sucede con el abogado o la abogada. Hace la demanda. Si el abogado o abogada se equivocan, pues el cliente va a perder su demanda. ¿Estamos? Pero después el cliente puede demandar al abogado o la abogada. Por eso es que una reparación de un daño. ¿Estamos? Por eso es que no nos debemos equivocar. Tampoco los contadores se tienen que equivocar, pero bueno, pues son seres humanos. Si algún día se equivocan, entonces la responsabilidad se la puede demandar el particular en una vía civil, ¿sí? Entonces ahí eso es muy importante. Pero las empresas es diferente. En las empresas la responsabilidad es de la empresa y del administrador o administradora. Entonces, si una empresa no paga las contribuciones, no se da de alta, van sobre la empresa, pero si el fisco no le puede sacar nada a la empresa, van sobre el administrador o administradora. Eso es muy importante. Entonces, todos los administradores o administradoras deben estudiar de derecho fiscal, porque son responsables. Estamos de acuerdo que un administrador o administradora no va a calcular ni pagar los impuestos, pero es responsable de vigilar que se calculen y se paguen los impuestos. Y si no lo hace, entonces se le puede hacer un requerimiento por parte de la autoridad hacendaria. Entonces eso es algo muy interesante que no podemos pasar por alto. Saben que en las empresas tenemos varios órganos de gobierno, por así decirlo, ¿sale? Tenemos los socios, ¿sí? Tenemos los accionistas en algunas empresas, tenemos el administrador o consejo de administración y tenemos al representante legal, ¿sale? Entonces, el fisco no se va a ir sobre el representante legal. El fisco no se va a ir sobre los socios o accionistas. El fisco se va a ir sobre la persona moral y sobre el administrador o administradora. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy interesante, es muy importante, porque quien es administrador o administradora pues debe dominar estos temas fiscales, porque ya vimos el principio, la ignorancia de la ley no exhibe de su cumplimiento. Entonces, si yo soy administrador o administradora, la ignorancia de las disposiciones fiscales no me exime que deba cumplir con ella. Muy bien. Me voy a adelantar un poquito. ¿En qué momento se pagan las contribuciones? Lo normal es que se paguen a más tardar el día 17 del mes siguiente. Entonces, ahorita estamos en el mes de marzo, entonces se tiene que pagar el 17 de abril, pero también se pagan anual, ¿sí? También se pagan de manera anual. Esa es la regla general. Hay otros periodos de tiempos, pero lo normal es eso. Hay algunos impuestos que se pagan bimestral, otros trimestral, otros nada más anual, dependiendo. ¿Quién se encarga de todo eso? Bueno, pues el contador o contadora pública se encarga de estar pendiente de las fechas para que se cumplan con esas obligaciones tributarias. Muy bien, entonces seguimos con el tema del contribuyente. Reiterarles a quién se le llama así, a quién se le asigna esa denominación. Bueno, pues es aquella persona. Quiero decirles que en materia civil hablamos de la personalidad, ¿verdad? Hablamos de ese tema de personalidad como abogados, como abogadas. Hay otra palabra que se llama personería. Hay otra palabra que se llama, pues sujeto, individuo. Hay varias formas de denominar a una persona.
En fiscal rompemos con todas esas reglas porque, por ejemplo, para un juicio, la persona es la que acude a demandar y que tiene una afectación a sus derechos subjetivos, es decir, que se le violentó un derecho. Esa es la persona en una demanda, en un juicio, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien va a celebrar un contrato, hablar de persona, pues es una persona que tiene una mayoría de edad y que está en pleno uso y goce de sus facultades, es decir, tiene derecho de goce y de ejercicio. Hablar de una persona en penal, pues es una persona que se le llama, que es imputable, es una persona a la que se le puede fincar un delito, porque tiene la capacidad de comprender y de entender lo que hizo y se le puede imputar el delito, ¿verdad? Y así en cada rama, si se fijan, podemos seguir y hay, está la persona, ¿verdad? O personas. Ya nada más por último, en laboral, por ejemplo, la persona pues es el trabajador o trabajadora que debe tener cierta edad para trabajar, ¿sí? Entonces, así sucesivamente. En fiscal se le considera persona por el simple hecho de recibir ingresos, sin importar la edad, ¿de acuerdo? Percibir ingresos o realizar gastos, sin importar la edad. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Y de ahí tenemos la persona física y los vamos a clasificar, ¿no? Vamos a clasificar en fiscal, o se clasifican las personas. En primer lugar tenemos a los asalariados o asalariadas, es la primera persona, ¿sí? Dentro de las personas físicas. Vamos a ver más al ratito, las personas morales se clasifican en empresas nacionales, extranjeras, grupos de sociedades. Aquí las personas físicas en fiscal, los primeros, los más castigados o castigadas son los asalariados. Se llama régimen de salarios. Esos asalariados pues son los que le denominamos trabajadores o trabajadoras. Están su fundamento en la Ley Federal del Trabajo, pero también se engloban los trabajadores al servicio del Estado. Entonces son los asalariados, ¿sí? Es una de las figuras que nosotros tenemos en materia fiscal. Son quienes tienen un patrón, el patrón le retiene los impuestos y el patrón es quien los paga, ¿sí? Entonces, ¿qué régimen eres? Pues asalariado o asalariada. Entonces el patrón calcula los impuestos, los retiene y los paga. Y cuando te entregan tu nómina, ya vienen con los descuentos correspondientes, ¿no? Ese es el régimen. Pueden deducir impuestos. ¿Qué significa deducir de impuestos? Bueno, pues que de lo que pagué de contribuciones me van a descontar algunos gastos que yo hice. Los asalariados tienen limitado, pueden deducir gastos médicos, todo tiene que ser pagado con tarjetas de crédito, de débito, transferencias, gastos médicos, servicios funerarios, colegiaturas, intereses por créditos de vivienda, seguros médicos, ¿sí? Entonces ellos tienen esas deducciones de impuestos, se le llama, es decir, se les van a descontar de lo que pagaron. Y entonces va a tener derecho, cuando presente su declaración anual, a que le regresen lo que ya pagó. No le van a regresar la totalidad, están topados muchos de estos conceptos, no son al 100, hay montos, hay porcentajes. Entonces, cada año que presente su declaración anual, le van a dar la devolución de esos dineros. Si no se lo quieren dar, como es un derecho la devolución de impuestos y no se lo quieren dar, nosotros como abogados o abogadas vamos a presentar los medios de defensa. Y reitero lo que les dije al inicio, nuestra función como abogados y abogadas es
defender los derechos de los contribuyentes. Nosotros no calculamos ni determinamos sus impuestos ni los pagamos, ¿sale? Entonces, ya le quitaron sus impuestos, pero gastó en estos conceptos, tiene su comprobante fiscal, los pagó con tarjeta de crédito, débito, transferencia, solicita su devolución, no se la quieren otorgar, nos vamos a los medios de defensa. Los medios de defensa son recurso fiscal o bien es optativo irnos al juicio contencioso. Yo normalmente me voy al juicio contencioso directamente, no agoto el recurso. Y como se trata de cuestiones relacionadas con cálculos de impuestos y de dinero, pues yo normalmente ofrezco la prueba pericial contable para que el contador determine su saldo a favor de ese contribuyente, el juez lo vea y tengamos una prueba para que nos regresen las cantidades de dinero, ¿sí? Entonces ahí está, esto es muy importante que lo consideremos. Vamos a ver un ejemplo de esto que estamos comentando. Vamos a suponer que te retienen 20,000 al año de impuestos, cada mes te hacen un descuento el patrón y lo paga, pero tienes comprobantes de gastos de 10,000 pesos en el año, entonces tienes derecho a que te devuelvan 10,000 pesos. Pagaste 20,000 de impuestos, pero te gastaste 10,000, entonces tienes derecho a una devolución. No te lo quieren regresar, te dice la autoridad no, por alguna causa, entonces te vas a ir a los medios de defensa fiscal. Reitero, recurso o bien juicio contencioso son los medios de defensa fiscal que tenemos. Aquí no procede el amparo. El amparo tiene un principio que no se les olvide, es el principio de definitividad. Primeramente tenemos que agotar los medios ordinarios de defensa antes de acudir al amparo. No obstante, yo sí les he dicho en qué momento, si nos vamos al amparo indirecto durante las otras sesiones, se los he expresado cuando hemos estado platicando, y les invito a que vean los otros videos en donde hablamos de las procedencias o de las causales por las cuales sí procedería el amparo indirecto, ¿no? Que sería importante, o bien, bueno, pues les invito a, ya les había comentado que en Amazon pueden encontrar uno de mis libros que habla sobre el amparo indirecto, su procedencia y todo eso. Bueno, pues los invito aquí en Amazon a comprar el libro del juicio de amparo de carácter fiscal, ¿sí? Y ahí habla de esos temas de la procedencia. Muy bien, entonces, ¿qué se requiere para que me regresen mis impuestos? Pues debo tener bien mi contabilidad, debo tener todos los comprobantes, debo de haber pagado con tarjeta, transferencia, depósito, cheques, etcétera. Tengo que presentar la declaración, se tiene que presentar la declaración de manera anual. Los impuestos no se regresan, lo normal es que se devuelvan de manera anual, salvo a veces el impuesto al valor agregado se puede pedir de manera periodos más cortos, pero lo normal es que sea en la declaración anual. Muy bien, otro ejemplo. Una persona física pasa por una librería, va caminando, pasa por la librería, detecta unas cajas afuera de la librería, como que son de basura aparentemente. Entonces le pregunta al dueño qué son esas cajas, qué van a hacer con ellas. El dueño de la librería dice, no, pues son libros que no se me vendieron o que no se han vendido, perdón. Y entonces la persona le dice, ¿los ve? Dice, ¿me los puede usted vender? Sí, pues sí, se los vendo, son 500 libros, se van a destruir. Ya no me sirven, ya, pues aquí cómo funciona la librería, bueno, pues es que el editorial me los trae para venta, pero yo se los pago hasta que se vendan. Y la librería ya no existe, esa editorial ya no existe, ya no ha venido por sus libros, ya a mí me estorban, nadie los quiere.
Entonces a ti se te hace bien fácil decirle, pues se los compro, le compro los libros, ¿sale? Le dice, ok, te vendo cada libro en 120 pesos, ¿verdad? Por 500 libros y págamelos. Entonces le dice, adelante, deme los libros, yo les pago 120 pesos por cada uno de ellos. Y entonces esta persona abre una cuenta en Mercado Libre. Abre una cuenta en Mercado Libre y empieza a vender los libros ahí, en esa de Mercado Libre, ¿no? Entonces, se supone que el dueño perdió, ¿verdad? 400 pesos era lo que costaban los libros. El dueño perdió, los vendió solo en 120. Aparentemente decimos, pues es una pérdida para ese dueño. Pero si los destruía, le iban a cobrar 2,000 pesos por destruirlos, por quemarlos, por incinerarlos, por llevárselos a la basura. Entonces dice, a mí me conviene más vendérselos en 120 pesos, voy a perderle 400 pesos, pero pues ni modo, ¿no? Entonces esta persona es asalariada y le compró los libros, ¿no? Le compra los libros y le da una cantidad de dinero por ellos y se los compra, ¿no? El dueño acepta, abre su cuenta en Mercado Libre con 2 amigos y ahí en Mercado Libre empiezan a vender los libros en 500 pesos. Entonces los ponen en el Mercado Libre, se le llama, ¿verdad? Y empiezan a vender esos libros, los mandan a toda la República. Si han repasado los videos, si han analizado lo que les he comentado, aquí hay varias violaciones a las disposiciones fiscales. ¿De acuerdo? Desde la compraventa de acá arriba. Si esa persona le compró los libros en 1,000 pesos, le debe haber expedido un comprobante fiscal por la compra de los 1,000 pesos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿De dónde sacó esa persona que pasó por la librería para pagar esos 1,000 pesos? Debe estar acreditado. Cada que vende un libro debe estar primeramente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, como ya lo vimos, como plataforma electrónica, como ventas por internet. ¿Estamos? Entonces se debe dar de alta, cada que venda un libro, llevar la contabilidad, presentar declaraciones y pagar impuestos. ¿De acuerdo? Ya lo vimos. Entonces hay que repasar los videos. No se puede hacer esto. ¿De acuerdo? Primeramente hay que cumplir con las disposiciones jurídicas, las disposiciones fiscales. Y se tiene que contratar un contador o contadora, lo dijimos, ¿cierto? Así como se tiene que contratar un abogado o abogada para presentar una demanda, pues así se tiene que contratar un especialista para hacer todo este trámite, ¿sale? Entonces los libros son de precio variado. Había unos libros de 120, otros de 300, otros de 500, cada libro en un costo diferente, y los vendía y les estaba yendo muy bien. En unas par de semanas recuperaron la inversión de 1,000 pesos que hicieron de los libros y estaban obteniendo ganancias por las ventas. Si se fijaron, les dije, se unió con otros 2 amigos. Eso es una persona moral. Se debieron haber constituido ante fedatario público como una persona moral. También están infringiendo esa parte. Estamos hablando de que es una sociedad irregular, porque ni siquiera se constituyó ante fedatario y no se inscribió en el registro público correspondiente. Entonces hay muchas violaciones a disposiciones jurídicas de carácter diverso. Las ganancias se reparten entre ellos,
Al ser socios, las ganancias se llaman dividendos. Cuando un asalariado recibe su pago, se le llama salario, ¿de acuerdo? Cuando un socio recibe ganancias, se le llaman dividendos. Y se pagan impuestos por los dividendos. Entonces aquí hay violación a diferentes disposiciones jurídicas y quedamos, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. ¿Hecho? Entonces, si los detecta el fisco, les van a fincar un crédito fiscal. ¿Hecho? Y nosotros los vamos a defender. Nuestra defensa va a versar en alguna violación a sus derechos que haya ocurrido durante el procedimiento para fincarles ese crédito fiscal. Y luego entonces, yo no puedo meterme a una venta por internet si no cumplo con las disposiciones fiscales. ¿Estamos? Bueno, pues más del 50% de la población mexicana infringe con esas disposiciones fiscales, porque si ustedes se meten a Mercado Libre, yo normalmente ahí, pues es un buen sitio y todo eso, pero yo normalmente ahí no compro, porque cuando yo he solicitado el comprobante fiscal de la persona que me vende, no me lo mandan. ¿Qué quiere decir? Que esas personas que están vendiendo ahí no están cumpliendo, en su mayoría, ¿verdad? O algunas, no sé, pero al menos lo que a mí me ha tocado, no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Por eso es que no te expiden un comprobante fiscal. ¿Hecho? Entonces, la última compra que hice, por ejemplo, fue de un escritorio. El escritorio es deducible de impuestos porque es destinado a la actividad de un abogado o de una abogada, ¿estamos? Entonces, pero no solo requieres comprar el escritorio, requieres un comprobante fiscal. Entonces lo compré y le dije al que lo vendió, porque saben que no es esa aplicación la que los vende, es un particular. Le mandé un mensaje, le dije, requiero un comprobante fiscal, te proporciono mis datos, y jamás me contestó. Los libros son deducibles de impuestos también para los abogados y las abogadas. Entonces, si yo le hubiera dicho a ellos que vendían esos libros, quiero el comprobante fiscal del libro que compré, no me lo hubieran mandado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros realizamos una operación por internet, debemos tener la certeza que nos van a hacer llegar el comprobante fiscal. Si no nos van a hacer llegar el comprobante fiscal, esa operación fiscalmente no nos sirve, no es una operación legal, no es una operación que esté conforme a las disposiciones fiscales. Y la mayoría de esas operaciones así son, ¿sí? Así son. Entonces, bueno, pues con estos ejemplos espero que nos quede claro esa parte, ¿no? Vamos a ver a los siguientes, que son los profesionistas. Dentro de las personas físicas, pues están abogados, abogadas, contadores, contadoras, arquitectos, todas las profesiones, ¿sí? Una persona física puede ser asalariado y puede ser profesionista y puede ser de todos los regímenes. Una persona física puede estar en varios regímenes fiscales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces puedo ser asalariado, pero en mis tiempos libres profesionista, en mis tiempos libres vender por internet, en mis tiempos libres andar en uno de estos vehículos tipo taxis, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí está ese otro régimen de las personas físicas. Y tenemos el de incorporación fiscal. Este va a desaparecer. Este es un régimen donde da privilegios por 10 años. No se requiere cédula profesional. Este fue diseñado para panaderías, mecánicos, todas las actividades que no requieren una cédula. Se llama así porque te vamos a incorporar a que pagues impuestos. Entonces, como te vamos a incorporar a que pagues impuestos, durante 10 años vas a pagar menos, ¿sale? Ya cuando lleguen los 10 años vas a pagar normal. Este régimen todavía existe, pero va a desaparecer, ¿sí? ¿Cuándo va a desaparecer? Pues cuando la última persona que se incorporó a él dure 10 años, ¿sale? Entonces, todavía hay muchas personas que se unieron a él y va a estar vigente
por 10 años para esas personas. Este régimen se cambió por el que hablamos hace rato, que es el régimen simplificado de confianza. Se sustituyó el de incorporación por régimen simplificado de confianza. Son ingresos hasta 3.5 millones de pesos y su tasa va del 1 al 2.5% de cargas impositivas. Entonces ahí está. Tenemos también a los socios de empresas, de los que ya hablamos, y les dije, estas personas que se unieron, 3 en total, para crear una venta de libros, pues era una empresa, era una persona moral, irregular, ¿estamos? Porque no está constituida conforme a los requisitos. También tenemos a los asimilados, como por ejemplo en mi caso, yo tengo 2 regímenes. Estoy en el régimen de profesionistas y estoy en el régimen de asimilados, porque doy asesorías, doy clases. Entonces yo tengo esos 2. Si vendiera en internet, tendría que ampliar mi actividad a ventas por internet. Si fuera socio de una empresa, tendría que ampliar mi actividad. ¿Me explico? Entonces, como persona física, pues puedo tener varias actividades. Si abriera una panadería, pues podría ampliar también mis actividades, y etcétera, ¿no? Tenemos las actividades electrónicas, que ya lo comentamos. Son ventas por internet, es uso de plataformas digitales. Todas esas actividades también la persona tiene que estar dada de alta. Ya tenemos el régimen simplificado de confianza que comentamos, ¿sí? Muy bien, pues hasta aquí le dejamos con este régimen de las personas físicas y vamos a pasar a la siguiente, al de las personas morales. Muy bien, entonces hasta aquí le dejamos con este tema, pasamos a las preguntas si tienen. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que le repita? Entonces, por ejemplo, si alguna persona vendiera no nada más por ejemplo, en esas plataformas como Amazon, Mercado Libre, sino también por Facebook o así en redes sociales, ¿también se cobrarían impuestos? Sí, también. Son las mismas obligaciones. Hay que darse de alta, presentar declaraciones, y etcétera, ¿no? Yo veo, por ejemplo, ayer hay algunos productos, déjenme ver, es no sé si se han metido a ver estos que venden comida también, que venden ahí en Facebook, venden arreglos frutales, por ejemplo. Bueno, en una ocasión me metí, llamé y pregunté. Por ejemplo, venden cosas así que se ven súper ricas, no sé si se han metido. Entonces, no vende por teléfono, no tiene una ubicación física. Si van a buscarlo no les van a atender. Tampoco vende por teléfono, solo vende aquí por Facebook, nada más. No te da comprobantes fiscales, nada. Ahí vende nada más. Entonces está infringiendo pues como les comentaba, pues está infringiendo, no ese negocio, ¿verdad? O sea, todos los que hagan eso están infringiendo pues las disposiciones fiscales, ¿no? En algún momento dado, pues se les puede fincar un crédito fiscal. ¿Qué probabilidades hay que los detecten? No es probable que los detecten, es difícil que el fisco los detecte, de hecho, incluso. ¿Sí? Estamos hablando entonces de que va a ser muy complicado que los detecten, de que los encuentren, porque incluso no tienen así una ubicación física, ¿me explico? No tienen así que yo les pueda decir en este domicilio, pues no. Entonces sí tienen que estar dados de alta, tienen que llevar contabilidad, tienen que presentar declaraciones y en su caso tienen que pagar impuestos, ¿de acuerdo? ¿Sí? En la práctica, ¿qué hacemos? Pues nada más abrimos el negocio, lo echamos a andar y empezamos a recibir dinero y ya, eso es todo, ¿no? Entonces, pues
nosotros los abogados vivimos de la gente que comete ilegalidades. Entonces, si las personas son ilegales o actúan ilegalmente, a nosotros los abogados nos conviene, ¿estamos de acuerdo? Porque vamos a tener más clientes. Entonces, pues ahí se los dejo de reflexión, ¿no? O sea, entonces esas personas o todas las personas que infringen las disposiciones, a nosotros nos conviene, ¿no? Nosotros nos vemos beneficiados porque vamos a tener más demandas cuando les finquen un crédito fiscal, vamos a tener más juicios, vamos a tener más clientes, vamos a tener más dinero. Entonces los abogados, las abogadas, pues nos nutrimos de esa ilegalidad, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda? No, ninguna. Ok. Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Muchas gracias por su atención. Gracias, buen día. Sí.